Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la Palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder. Ahora sí, hermano, diríjanos en oración, por favor. Padre de los cielos, estamos aquí en tu presencia, Padre Celestial, en este tiempo que tú nos has convocado, Dios de los cielos, para escuchar de tu palabra. Espíritu Santo, sé tú manifestándote con fuego y poder. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo maravilloso. Gracias, mi buen Dios, porque tú eres bueno. Háblanos a través de tu palabra, Padre Celestial. Usa los labios de la persona que trae la palabra, Padre Celestial, para que seamos instruidos de tu palabra, Dios. Queremos escuchar, Padre Celestial, la dirección que tú tienes. Sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tú tienes cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Y pedimos, Padre Celestial, una protección para cada uno de nosotros, Padre de los cielos. Guárdanos, protégenos en todo momento, mi buen Dios. Haznos invisibles ante todo el peligro, Padre Celestial. Sabemos, Padre de los cielos, que tú tienes cosas grandes y maravillosas para nuestra vida y creemos en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a creer más día tras día. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Ok, bueno, vamos a dejar abrir la pantalla. Ah, ahora sí, buenos días, buenos días. Bueno, vamos a empezar un tantito. Perdón, es que, a ver si no, ya, ok. Espérenme que estamos cerrando unos micrófonos. Ok, bueno, vamos a comenzar. Y dijimos que íbamos a hablar sobre lo que era la intercesión, la oración intercesora, pero va a ser, esto es parte de la oración intercesora. ¿Por qué? Cuando yo empecé a sacar, ya tenía como 2 días sacando, juntando todo lo que es la oración intercesora. El Espíritu Santo en ese momento me habló y me dijo, ¿cómo van a entender o cómo van a, a ponerse a interceder si no conocen cómo trabaja el mundo espiritual? Y entonces vamos a estudiar cómo funciona la jerarquía demoníaca y la jerarquía de Dios. O sea, tenemos que tener el entendimiento, qué hacen, cómo operan, porque muchas veces nosotros somos atacados por ese tipo de huestes de maldad, de gobernadores, de principados, y nosotros creemos que, bueno, yo digo creemos porque muchas veces les ponemos nombre, les damos nombre aquí en la tierra y creemos que es algo que, bueno, sucedió y ya. Bueno, es una enfermedad y ya. O soy yo quien está atacando mi propia mente y ya. No. O sea, eso no. Todo lo que nos sucede a los hijos de Dios y al ser humano siempre es motivado, siempre está siendo manipulado por lo que es la jerarquía demoníaca. Entonces, para poder interceder y aún guerrear, tenemos que saber cómo trabajan estos espíritus inmundos, dónde se mueven. Tenemos que tener el entendimiento sobre los ángeles, qué hacen los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Y también algo muy importante que hoy en día no se enseña, la armadura de Dios. Un intercesor, un guerrero que entra al campo de batalla sin tener este tipo de conocimiento es un intercesor y un guerrero que tristemente va a ser herido, va a ser dañado, hasta puede ser matado espiritualmente y aún físicamente.
Entonces, vamos a comenzar en el libro de Efesios, y si lo tiene, búsquelo ahí, por favor. Libro de Efesios, y vamos a ponerle a alguien si lo puede leer. Ok, el libro de Efesios. Permítame. Seis. Efesios 6. Y si alguien puede leer el número 6, permítame, Efesios, capítulo 6, versículo 12, solamente. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ¿lo leen o yo escojo quién lea? Vamos a ver quién está aquí. Mm, mm, a ver, Eustolia, Mari, Efesios 6, 12. Bueno, hombre, y es que imagínense, primero nadie tengo en las cámaras y ahorita no quieren ni hablar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, porque Amén. no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y de las regiones celestes. Hasta ahí. Amén. Sabe que muchas veces yo le he hecho la pregunta y hace rato se la hacía al Señor. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Esto ya no se ve. ¿Por qué ya no se enseña? ¿Por qué la gente no cree en el mundo espiritual? ¿Por qué? Y sabe que muchas veces la gente no cree en lo que es el mundo espiritual por temor. Yo conozco mucha gente que no le gusta interceder, no le gusta guerrear por miedo. Hay otros que no conocen por incredulidad, hay otros por falta de conocimiento y hay otros porque dicen, mejor no me meto con el enemigo para que no me ataque. Pero le voy a decir algo, cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios y aceptamos a Jesucristo como su Salvador, nosotros vamos a ser atacados. Nos metamos o no nos metamos a lo que es interceder y a guerrear. Solo con el solo hecho de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador tenemos un enemigo y se llama Satanás. Ahora, el libro de Efesios dice el 6:12 que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, vamos a ver, aquí nos está hablando que sí estamos en una guerra. Nosotros no andamos buscando pleito, nosotros no andamos buscando a quién matar, a quién destruir, a ver quién se me atraviesa en el camino. La misma palabra dice que nosotros vamos a tener una lucha y está especificando que no es contra ningún ser humano, es contra el mundo espiritual, en contra de la jerarquía demoníaca. Cada uno de estos espíritus, demonios, podríamos decir, tienen un rango, se dividen, tienen cosas, cada uno está específico y está asignado a trabajar en cosas diferentes. Otros, conforme vamos leyendo, vamos a ver que unos son enviados a gobernadores, otro a territorios, otro a seres humanos. Entonces, es necesario que nosotros tengamos este conocimiento para saber contra qué estamos luchando. No podemos tirar golpes a lo loco a ver a quién le damos. No, tenemos que tener el conocimiento. Ahora, en Isaías, si alguien lo puede leer, Isaías 14:13, vamos a ver Isaías 14:13, si alguien lo puede leer, y
¿Alguien me puede buscar? Génesis 3:22. Y si alguien me puede buscar, Ezequiel 28:12. Mari, una me busca. Perdón, hermana, es Isaías 14:13. A ver, espérame, déjalo. Isaías 14:13. Y déjalo. Ok, aquí lo tengo. A Dice, ver. tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ok. ¿Por qué saqué este versículo? Porque tenemos que entender que la guerra, el origen de la guerra, comenzó desde la caída de Satanás, desde que él fue expulsado del cielo, de donde él estaba. Ahí comenzó el origen de la guerra espiritual. Mucha gente no cree, como lo dije anteriormente, por miedo, por temor, por incredulidad, por falta de conocimiento. Hoy en día esto no se enseña en las iglesias y es por eso que muchas iglesias están, sí, repletas de multitud, mucha gente, pero usted se puede meter en cada iglesia y usted se va a sorprender de que las apariencias solo están engañando, porque dentro de cada hogar hay luchas espirituales que no saben cómo combatirlas, no saben cómo salir de eso. Hay enfermedades, hay pleitos en los hogares, hay hijos en adicciones, o sea, no se sabe cómo salir de ahí. Ahora, nos muestra aquí en Isaías 14:13, dice que desde lo que es la guerra, el origen de la guerra espiritual viene desde hace muchos años. Ahora, la guerra es una confrontación de poderes y nace de la enemistad, la discordia, la envidia, la codicia. Se produce por la invasión de un extraño territorio que no le pertenece para profanar o violar los derechos de los demás. Si alguien tiene rapidito, ¿cuál fue el otro que les dije? Génesis 3:22. Y les estoy diciendo esto para explicarles lo que está por venir. Génesis 3:22. ¿Quién lo tiene? Bueno, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué traje este versículo? Porque tenemos que entender que en el cielo, los ángeles, los serafines, los querubines, toda la jerarquía de Dios, tienen un libre albedrío. Satanás era un querubín, sí, era un querubín que decidió, porque él sí sabía entre el bien y el mal, y él dejó que la maldad entrara en él por el orgullo, por querer ser como Dios. Eh, Ahorita vamos a leer más adelante por qué tenemos, mire hermanos, si nosotros para poder atacar un lugar, para poder atacar a a, en este ejemplo, vamos a decir, el mundo de las tinieblas, tenemos que entender de dónde viene nuestro enemigo, cómo trabaja, cómo funciona, por qué cayó. Si nosotros no tenemos ese conocimiento y el orgullo llega a nosotros, la altivez llega a nosotros, la arrogancia llega a nosotros y la permitimos, entonces tristemente podemos pretender guerrear, interceder, pero nada va a suceder. Porque aquí vamos a leer que Satanás tuvo un libre albedrío igual que nosotros. Satanás se llenó de maldad, como también el ser humano se puede llenar. Satanás se
orgulleció como el ser humano también se puede orgullecer. Nosotros tenemos que ver que todo lo que él hizo, por qué razón él fue arrojado de donde él estaba, si nosotros no entendemos eso y no tenemos el conocimiento y llegase a llegar a la vida del ser humano, mire hermano, no se meta a guerrear ni a interceder porque va a ser atacado. Es por eso que muchos hogares y muchas personas están siendo atacados, están siendo contraatacados porque se están metiendo sin preparación. Tenemos que saber, hace muchos años, esto el Señor me lo trajo, hace casi más de 10 años, el Señor me dijo, no puedes atacar a alguien que tú no conoces. Y yo dije, cierto. Cuando hay una guerra, cualquiera de los países que va a atacar a cualquier país, primero lo estudia, mira su debilidad, mira cómo atacar, porque Satanás a nosotros nos estudia y nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, si él nos estudia, ¿por qué nosotros no vamos a estudiarlo a él? ¿Por qué no vamos a aprender de dónde viene, de dónde salió, por qué fue votado? Nosotros tenemos que estudiarlo a él y saber qué le pertenece a él para que no entre nosotros y creamos que es normal, porque un intercesor, un guerrero orgulloso, se va a meter al campo de batalla, pero va a ser herido, va a ser dañado, va a ser confundido, va a ser atormentado. O sea, los demonios, ellos buscan una puertita para poder meterse y atacar. Y el orgullo es una puerta abierta. Les dije que si alguien tiene Ezequiel 28 del 12, sí, del 12 al 19, ¿quién lo tiene? Alguien con voz fuerte. Bueno, todos tienen voz fuerte, ¿verdad? A ver, ¿quién? ¿Quién? Escojo. Mano Concepción. Ezequiel 28 del 2 al 19. Del 12 al 19, perdón. Ezequiel 28, 12 al 19. Sí, por favor. Dice, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalisa, rojiza, perideto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, onice, gaspe verde, lapizaluli, turquesa, esmeralda, y todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día de que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes.
Profanaste tu santuario con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Hasta el 19. Espérame. Sí, hasta el 19. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Ujú. Ahora, ¿qué puede ver usted? Y ayúdeme. ¿Qué puede ver que entró en Satanás? El orgullo, El orgullo. ¿Qué más? entró el orgullo en él y la maldad. La maldad. ¿Y qué más? La avaricia, la violencia. O sea, hay un poco de cosas que entran. Con el orgullo empieza a crecer todo lo demás. Primero le entró el orgullo a él, se enorgulleció. Ujú. Y aquí muchos confunden de que está hablando del rey Tiro, pero está hablando acerca de Satanás, de lo que Satanás estaba haciendo allá cuando estaba con Dios, lo que él estaba tramando para hacer en contra de Dios. Ujú. Y empezó a, a que él era más poderoso que Dios. Por eso dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y Ujú. pecaste. Aquí en este pasaje, Dios lo destituye de todo lo que tenía y lo podemos poner en lo que hizo Satanás y en lo que muchas personas hacen y son destituidas a pesar de que son hijos de Dios. Se va el orgullo, o es que por mí es que está sucediendo esto, y empieza a crecer el orgullo y las personas por eso es que caen. Por eso dice que nosotros no podemos llevarnos la honra ni la gloria, siempre la gloria tiene que ser para Dios, porque si le damos cavidad al orgullo, entonces Satanás entra y hace desorden en la vida diaria de uno, a pesar siendo hijos de Dios, nos conlleva a hacer esas cosas y perdemos el control del propósito de Dios y empezamos a hacer el propósito de Satanás. Y mire que, como dice él, empieza por el orgullo. Pero mire que cuando nosotros vemos o cuando nosotros podemos identificar que algo de esto que entró en él y primero empezó con la desobediencia. Cuando nosotros vemos o podemos identificar que algo de esto está en nosotros, hermano, no se meta. Sí se puede orar, interceder, guerrear, teniendo esto siempre y cuando uno esté buscando la forma de cómo ser libre de esto. No puede decir, bueno, sí, como dijo el hermano, el orgulloso que se la crea toda, que por mis fuerzas, que porque yo, Dios me dio a mí y yo quiera hacer, se está robando la gloria y yo esté ministrando o quiera ser aplaudido, o quiera que la gente ponga la mirada en ellos, o quiera que la gente lo admire. Eso es una persona orgullosa y se está robando la gloria. Cuando una persona actúa de esa forma, un peligro muy grande que se meta a guerrear e interceder. Primero, la intercesión no va a pasar nada. Lo único que van a venir es ataques. Y la guerra, lo único que va a pasar es que sí va a haber ataques en los hijos, en el esposo, en la esposa, en las finanzas, en todas las áreas. Es muy importante entender que lo que está en Satanás, que lo destituyó de donde lo tenía Dios, no puede estar en nosotros. Es importante que el intercesor y el guerrero siempre tenga tiempos de ayuno, tiempos de que uno tenga que despojarse de las cosas de la carne, porque esto es carnal, el orgullo, la mentira, todo eso es de la carne. Si nosotros no tenemos un tiempo de oración y de ayuno para hacer morir esto que está en nosotros, nos vamos a dar cuenta al final
el por qué estamos donde estamos. Porque muchas veces podemos tener mucho conocimiento. Todo esto usted lo puede aprender, se lo puede memorizar, puede sacar un estudio, lo puede enseñar. Pero si usted está en el mismo lugar donde estaba hace 3 años, esa es una señal. La gente se estanca. La gente suelta el llamado, pierde la visión. Tenemos que tener cuidado. No podemos caminar por caminar. Yo escuché una vez un pastor, creo que dijo Juan Carlos Harrigan, no porque está arriba de una corredora significa que usted está avanzando. Usted está caminando en la corredora, pero está en el mismo lugar. Eso no significa que usted está avanzando. Nosotros podemos caminar, tener conocimiento y aprender, pero eso no significa que estamos avanzando hacia lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer, hacia el plan de Dios, hacia el llamado de Dios. Vamos a empezar con los principados. Voy a ir despacio por si usted quiere apuntar. Si no apunta, no alcanza, usted me dice y yo lo coloco, lo copio todo y se lo envío. Me manda un texto y yo se lo envío para que usted saque sus notas, porque es muy extenso y no quiero durar mucho tiempo aquí, porque son varias partes. Esto es el comienzo, vamos a terminar en la guerra espiritual. Vamos a comenzar, empezamos la semana pasada con la oración. Esto se tiene que saber porque la oración es muy íntima entre yo y Dios, pero lo que tiene que ver con intercesión y la guerra espiritual, eso es otro, se puede decir, otro pedazo de carne, hermano. Porque el intercesor, el enemigo lo mira como el chismoso que se mete. Se oye feo, pero ¿en qué forma le digo? El enemigo lo mira a uno como el chismoso que se mete a interrumpir los planes de Satanás, que se pone enfrente de Dios a pedirle misericordia y que Dios ayude a la persona por cual se está orando. Entonces, al enemigo no le gusta a ese tipo de personas, los chismosos que se meten en el plan de Dios, de él, en que está a favor de Dios. Y la guerra es meterse al campo de Satanás, empezando al campo donde están los principados, donde están las potestades, donde están los gobernadores de las tinieblas, donde están las huestes espirituales de las regiones celestes. El guerrero se está metiendo en ese ámbito espiritual, arrancarle lo que el Satanás o que los espíritus inmundos han robado. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento. Ahora, huestes de maldad, dice, o no, principados. Vamos a empezar con principados. Principados son autoridades territoriales espirituales. Gobiernan regiones, culturas, sistemas y generaciones. No atacan. Los principados no atacan a personas directamente, sino que controlan ambientes y mentalidades. ¿Ok? Nunca, nunca, o sea, es un paréntesis, se lo tengo que decir porque yo he escuchado gente que se va en contra de principados. Y usted no se va a ir en contra de lo que Dios a usted no le dice que se vaya en contra. Error más grande. Nunca, porque ¿qué le podría decir? Cada demonio tiene un nivel de, se podría decir, fuerza, poder que no cualquiera puede enfrentar. O sea, estamos hablando de que no cualquiera. Entonces, nunca vaya y diga que todo principado, no, hermano, no se meta al campo. Si Dios no le dice la palabra principado, si Dios no se lo muestra por medio de su Santo Espíritu, no abra la boca solo porque está escrito. ¿Ok? Dice, vamos a ver cómo atacan los principados. Controlan mentalidades colectivas en ciudades o naciones, fomentando ideologías contrarias a valores espirituales.
se manifiestan a través de corporaciones o gobiernos que promueven acciones destructivas contra la familia o la moral. Utilizan la falta de orden físico, emocional, espiritual para abrir puertas a ataques demoníacos. ¿Ok? Manipulan pensamientos, creando altivez contra el conocimiento de Dios. Su labor consiste en afectar masivamente al mayor número de gente. Operan en desgracias nacionales como terremotos, ciclos, suicidios, intoxicaciones masivas y epidemias. Si ve, hay cosas que llegan a la tierra que ellos provocan para matar, robar y destruir. Si ve la importancia, muchas veces no podemos decir, ay, Dios, ¿por qué lo envías? Hermano, no todo lo que sucede en la tierra lo envía el Señor, no todo. Muchas veces culpamos a Dios de muchas cosas que Dios no tiene que ver. Aquí nos está diciendo que los principados son los que provocan este tipo de cosas. ¿Ok? Ahora, un ejemplo de los ataques. Corrupción sistemática, un principado actuando sobre el gobierno de un país para normalizar la iniquidad y la opresión económica. ¿Sí ve? Ellos hacen esto. Inmoralidad colectiva, la promoción de ambientes o filosofías que degradan la moral en una sociedad específica. También traen conflictos regionales, fomentar guerras y divisiones territoriales. Con este tipo, hermano, y se lo digo, no se lo vuelvo a repetir, con este tipo de demonios, porque son demonios, y bueno, los que tienen, aquí hay gente que tiene el don de discernimiento, no cree que un demonio es cualquier cosita. Tiene autoridad, sí tiene autoridad. Y no cualquiera se puede enfrentar a ellos. No cualquiera. Así es que cuando el Señor le diga y le dé el nombre, destruye o vete en contra de algún principado, Dios le va a dar la capacidad, le va a dar el respaldo para hacerlo, pero mientras no se meta a reprender, a destruir, a decirle quedas inoperante, porque mire, hermano, yo me imagino, ¿verdad? No dice la Biblia, pero yo imagino que los demonios nos miran como, o sea, cucarachitas, que yo sé que los demonios no le pueden quitar la vida a uno, pero si hay una puerta abierta, sí tienen derecho a meterse y hacer daño. Así es que es muy, muy importante. Me hubiera gustado que todos se conectaran para que entendieran, pero lo voy a mandar al grupo porque no podemos interceder ni guerrear con puertas abiertas. Yo se lo digo, la voz de la experiencia. Que he sido lastimada feamente y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿alguna puerta? Sí. Y yo, Entonces es bien peligroso meterse al campo de batalla cuando no hay conocimiento y cuando hay puertas abiertas. Potestades. Son entidades espirituales de alto rango, fuerzas de las tinieblas que influyen en el mundo, las estructuras sociales y las personas. Trabajan ejecutando órdenes de autoridad. Operan a través de la legalidad espiritual para causar, confusión, opresión y apartar a los humanos de la voluntad divina. A diferencia de lo que ya estamos estudiando ahorita, de los principados, a diferencia de los principados que gobiernan regiones o culturas, las potestades actúan como agentes ejecutivos o ministerios del mal que operan con autoridad específica.
Se asocian a menudo con estructuras de rebelión, incluyendo espíritus como el destructor, engañador, angustiador o acusador. Son fuerzas invisibles ejecutadoras de maldad que operan bajo estructura de autoridad para controlar, oprimir a través de las influencias emocionales y espirituales. La importancia de por qué uno tiene que ser libre, pasar un tiempo de liberación, pasar el proceso de sanidad interior, pasar el proceso de romper maldiciones generacionales. La liberación, el proceso espérame, se me fue. No sé por qué se me fue. Liberación, sanidad interior y romper todo tipo de maldición es necesario. La persona que se mete al campo de batalla a hacer lo que se hace, interceder y guerrear, cuando hay dolor, falta de perdón y cualquier otra cosa del pasado, es persona que va a ser atacada. Va a ser atacada. Porque ellos saben quién es libre y quién no. Por eso el intercesor, y yo se los enseñé, lo aprendimos hace poco, que uno tiene que hacerse la autoliberación casi todos los días. Que si alguien me dijo algo y me molestó, en ese instante, Señor, yo lo perdono, arranca el dolor, no dejes que se arraigue en mí. Entonces, en el instante, no se espere con que, ay, se me olvidó, me voy a hacer lo que digo. Ay, pasó un tiempo y se mete a guerrear, se mete a interceder. ¿Y qué pasa? Se le viene alguna situación y me sucedió a mí. Señor, ¿y qué pasó? Tienes una puerta abierta. ¿Y cuál puerta? Y te recuerda el Señor lo que pasó, que esa puertita, a pesar, aunque era pequeña, fue una molestia, un disgusto, una mala palabra, un enojo, pero como se me olvidó, no cerré la puerta, pero el ataque llegó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice, ¿cómo trabajan? Ahora vamos a ver cómo trabajan estos, creo que sí les dije esto. Sí, ya. ¿Cómo trabajan las potestades? ¿Ok? Buscan puertas abiertas, pecados, heridas emocionales, falta de perdón, lo que les estaba diciendo, para establecer control sobre individuos, familias o estructuras. Estos espíritus, las potestades, ellos son los que manipulan y controlan al ser humano, pero para poder manipular y controlar al ser humano, y no espero que no se me duerma, no estoy viendo a nadie por aquí, porque todas estas están cerradas, no se me duerma porque el diablo por eso que no enseña esto, hermanos. Y yo no sé ni por qué se lo estoy diciendo. La gente, el diablo no quiere que usted escuche esto porque la gente no enseña esto. ¿Por qué? Porque el que no tiene el conocimiento, el diablo lo tiene agarrado, bien agarrado, y lo tiene estancado. Y a veces los tienen estancados en el pasado, los tienen estancados en el dolor, los tienen estancados en las maldiciones generacionales. O sea, el diablo no quiere que usted escuche y aprenda porque él no quiere que la gente sea libre. Yo no sé cuánta gente, pero yo sé que son pocas las personas que Dios está preparando un día, hermanos. Yo no sé si yo voy a llegar a estar mucho tiempo aquí. Yo no es que me vaya a ir, decir mi esposo siempre habla como que si se fuera a ir. No, sino que no sé cuándo va a suceder, pero un día usted va a recordar todas estas enseñanzas y usted va a entender que esto Dios lo está enviando para preparar a la gente, porque viene mucha, aparte del avivamiento que va a llegar mucha gente con mucha necesidad. Y nosotros, yo no sé ni por qué se lo estoy diciendo, porque estamos saliendo del tema, nosotros tenemos el tiempo ahorita para aprender, porque nosotros no podemos enseñar por lo que podemos leer de un libro. Nosotros podemos enseñar cuando nosotros esto lo ponemos en práctica en nuestras vidas y por medio de esa práctica
nosotros podemos ayudar a los demás. Es fácil agarrar un libro y yo leo un libro, aprendo, escribo, me memorizo, pero nada de lo que está en el libro lo pongo en práctica. Dios está preparando a gente. Yo sé que no es mucha gente, no es, pero es suficiente para que Dios use esas personas para ayudar a mucha gente que va a necesitar ayuda. Ahora, dice, ¿cómo trabajan? Seguimos, trabajan las potestades. Ya dijimos, buscan puertas abiertas, actúan en ambientes sin luz espiritual, a donde no hay oración, generando caos, ansiedad y oscuridad emocional. Si no hay oración en un lugar, ahí se van a mover. Ellos se mueven en hogares donde no hay oración. Y vea lo que provocan, ¿ok? Provocan caos, ansiedad y oscuridad emocional. Podemos decir muerte emocional, ¿ok? Su objetivo principal es contrarrestar el propósito divino y apartar a las personas de Dios. Ese es su propósito, operando a menudo a través de la influencia en mentalidades. Son espíritus comisionados, fuerzas de maldad que estimulan, manipulan, seducen, controlan para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado, como la idolatría, la brujería, la prostitución. Cada uno de estos demonios son asignados específicamente a hacer algo. Es por eso que le digo, si Dios no le dice, reprenda o deje inoperante a un principado o a una potestad, mire hermano, no lo haga. Recuérdese que aquí nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo. Seguimos. Gobernadores de las tinieblas operan principalmente en la oscuridad espiritual, cegando mentes y controlando ambientes para fomentar iniquidad y maldad. Actúan organizadamente para influir en personas, familias, naciones, promoviendo el pecado, el caos, la ansiedad, aprovechando áreas no rendidas a Dios para poder atar a las personas. Espérame. Ya. Influencian sobre gobernantes y personas de influencia sobre la tierra, líderes políticos, ministros y aún líderes de la iglesia. ¿Cómo operan? Espérame. Ok. Funcionan en aspecto oculto, doloroso, funcionan en aspectos ocultos, dolorosos o no entregados a la fe, robando la paz y generando tormento mental. Los principados controlan culturas, sistemas y regiones, mientras que las potestades ejecutan estrategias malignas para establecer legalidad sobre familias o personas. Se encargan de cegar la mente de las personas respecto a la verdad, facilitando la expansión de la iniquidad y manteniendo atmósferas de oscuridad. Operan a través de heridas emocionales, pecado habitual, es algo que lo repetidamente se hace y se hace y se hace, o falta de perdón. Buscan controlar el cuerpo, la mente y las emociones. Usted aquí, en esto que estamos estudiando, se va a dar cuenta si usted está luchando en una área. Mira, aquí dése cuenta que es lo que está controlando o manipulando la vida. Su objetivo es mantener el control mediante el miedo y el pecado, aunque se considera que su poder fue derrotado por Cristo.
siendo su influencia resistida mediante la oración, la santidad y la palabra. Todo esto que hemos estudiado tiempo atrás, hermano, lo que tiene que ver con la oración, lo que tiene que ver con la santidad, lo que tiene que ver con la palabra. Mire, cuando una persona no aplica nada de esto, no hace nada de esto, y dice, ¿por qué estoy como estoy? Ahí está la respuesta. Porque estos espíritus son asignados, tienen una orden específica. Y si ellos saben qué es lo que va a llevar a la persona a ser libre y qué es lo que no deja que una persona sea libre. Y si la persona no está viviendo en lo que es la verdad, en búsqueda de la palabra, si no está viviendo en santidad, en tipo de oración, nuestra lucha, nosotros no podemos, mire, muchas veces luchamos con gente de nuestras casas y es el error más grande. Luchamos con gente, con seres humanos y estamos luchando con lo incorrecto, porque la misma Biblia ahorita lo leímos, que nuestra lucha no es contra ellos, no es contra los hijos, no es contra el esposo, no es contra la esposa, no es contra la familia, no es contra la vecina, no es con la gente cristiana, no es en contra de nadie que tenga pellejo y sangre. Es en contra de huestes. Ellos tienen una asignación. Entonces tenemos que empezar a hacer cambios. Seguimos. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son entidades demoníacas de alto rango y fuerza, malévolas que operan desde el reino invisible para oponerse a Dios. Para oponerse a Dios, influir en el mundo, gobernar naciones y atacar a los creyentes. También son legiones demoníacas asignadas a personas como brujos, narcotraficantes, que influencian y esclavizan a otros. Ahora podemos entender por qué este tipo de personas hacen lo que hacen. O sea, son demonios que son enviados a estas personas que tristemente, como tienen puertas abiertas, los demonios ya controlan. Eso ya es un control. Los espíritus inmundos manipulan y bueno, manipulan y controlan. Los demonios poseen. El demonio ya es cuando topan a la persona y ya la persona pierde el control el control completo de sí mismo, porque ya un demonio entra en la persona y hace todo lo que él quiere hacer con el cuerpo del ser humano. Aquí es donde vienen eh, los brujos, los narcotraficantes, y eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero es un ejemplo de lo que estamos dando. Dice, actúan mediante la tentación, el engaño, la opresión espiritual y la maldad. Buscan desviar la humanidad de la verdad divina. Operan en las regiones celestes o lugares celestiales, que se refiere a la esfera de actividad espiritual, no al cielo de Dios, porque recuérdese que no hay, si no me equivoco, hay 3 cielos. ¿Okay? Dice, no al cielo de Dios, sino a una dimensión atmosférica, español, atmosférica o espiritual cercana a la tierra. ¿Ok? Se encuentran en lugares celestiales, escrito como el aire o la esfera de actividad espiritual, lo que les permite influir en la tierra, gobernando naciones o influenciando a las personas. Permítame. Organizadas como principados, potestad, perdón, no, se me fue para otro lado. Operan a través de la oscuridad, aprovechando aspectos no entregados dolorosos en la vida de las personas para traer dolor y destrucción. Actúan como un ejército organizado que lucha contra la voluntad de Dios. Dice,
Se oponen a los creyentes y a la voluntad de Dios buscando la caída espiritual y la corrupción moral. Se agrupan con principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, indicando una estructura organizada en el mundo demoníaco. Estas fuerzas se activan en ambientes de caos y falta de oración. Ahora, ya nosotros sabemos. Como les digo, fue mucho, pero tengo que darlo rápido porque es mucha información. Yo se lo voy a enviar para que usted lo ponga en sus notas. ¿Ok? Ahora, cuando el Señor dice nuestra lucha, Él nos está diciendo vamos a pelear, vamos a estar peleando con algo, espiritualmente. Pero Dios no nos abandonó, porque también hay un ejército de ángeles que está, podríamos decir, ayudándonos en esa lucha. Pero hermanos, tenemos que entender que tenemos que vivir como Dios lo pide. Es difícil, sí lo es, porque nadie en esta tierra puede vivir el 100% santo, porque todos vamos a pecar de una u otra forma. Todos vamos a mentir en algún momento, nos vamos a enojar, em, vamos a, yo no sé, a lo mejor hay alguien que dice, no, yo no hago nada de eso. Qué bueno, gloria a Dios. Pero como seres humanos y también por la vida que hayamos tenido desde nuestra niñez, nuestro carácter, vamos a pecar. Pero el problema no es pecar. El problema es qué hacemos después que pecamos. Yo les decía a mis hijos ayer, podemos pecar, pero después de que pecamos, olvidamos, ignoramos que pecamos y seguimos adelante como si no hubiera sucedido nada. Eso es malo. Pero cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos y en verdad buscamos el rostro de Dios, buscando el perdón, porque tampoco es solamente, bueno, Señor, pequé, perdóname, gracias, bye. No, no. Es gemir. ¿Sabe por qué la persona llora después de que peca? Ahí es donde Dios se da cuenta quién en verdad está arrepentido del pecado. Porque la persona que llora es la persona que dice, no sé ni por qué lo hice, perdóname, le duele. Pero la persona que peca y dice, bueno, pues la regué otra vez. Eh, Señor, perdóname, una vez más, metí la pata. Tu palabra dice, Señor, que tú perdonas nuestros pecados y que la sangre nos limpia, nos justifica. Amén. No, hermanos, eso es jugar y no podemos estar jugando. Tenemos que aprender, a lo mejor hay mucha gente allá afuera que no está, podríamos decir, viviendo como Dios lo manda, pero no nos enfoquemos en los demás, enfóquense usted, que si los demás hacen, bueno, y si no hacen, mejor hay que orar por ellos. Enfoquémonos en nosotros cambiar, en nosotros ser diferentes. No seamos como todos los demás. Ah, no, pero es que aquel es cristiano y pecó. Pues si aquel, no, hermano. Yo como les digo a mis hijos, si uno se tira del puente, ¿usted va a hacer lo mismo? No. Seamos diferentes a los demás. Ahora vamos a ir a conocer lo que es la jerarquía del reino de Dios. ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la función de cada ángel? ¿Qué hacen en el cielo? ¿Qué hacen en la tierra? Y vamos a empezar con los serafines. ¿Ok? Y si alguien me busca, Isaías 6:13. Mientras yo leo, alguien me busca Isaías 6:13. Dice, y cuando lo tengan, solo abre el micrófono y lo lee.
Serafines son ángeles que rodean el trono de Dios, adorándolo continuamente, proclamando su santidad, proclamando siempre ellos hacen, solamente dicen la palabra santo, santo, santo. Eso es lo que ellos hacen en el cielo. Declaran la santidad de Jehová en todo el universo. Bueno, yo dije que en el cielo, bueno, en todo el universo. Lo que incluye la tierra, ¿ok? ¿Quién tiene Isaías 6:13? ¿No? No Isaías 6:13, perdón, se me olvidó ponerle la rayita. Isaías 6, del 1 al 3. La rayita, se me olvidó ponerla. Y dije, espérame, ¿por qué 6:13? Del 1 al 3. A ver quién lo tiene. Cambio aquí porque capaz que. ¿Nadie? Yo, Marisol. A ver, léelo, mija. Eh, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Qué hermoso. A mí me gusta mucho escuchar lo que los ángeles hacen. Y en la semana pasada que el Señor me estaba hablando y pude ver los querubines y no ver, sino que estudiar y ver lo que hacían, yo hasta lloraba y yo decía, wow, es lo que Dios hace. Yo no tengo palabras. O sea, al principio cuando leí cómo eran los querubines, y yo decía, ay, no, pero, o sea, no, en mi mente como que no, no entraba porque somos seres humanos y no entraba, no me lo podía imaginar, pero después, mientras seguía leyendo, yo decía, es algo sobrenatural, algo que no se mira aquí en la tierra, pero es algo hermoso. Dice, en la tierra los serafines, dije querubines, ¿verdad? Hace rato, serafines. En la tierra, su función principal es purificar, iluminar, proteger lugares sagrados y difundir la gloria y el amor de Dios. En Isaías 6:6, escríbalo, Isaías 6:6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada la culpa y limpiado tu pecado. Vea lo que lo que los serafines hacen en la tierra. Purifican, protegen los lugares santos y iluminan, como a él purificó sus labios. Esa es la función de los serafines. Vamos a ver los querubines. Ay, Dios, me fue aquí. Bueno, querubines custodian de la sabiduría divina y el conocimiento de Dios. Los querubines son guardianes del universo desde un plano divino y sin contacto directo con humanos. Los querubines son seres son seres angelicales poderosos en la Biblia, asociados con la protección de la santidad divina. En Génesis 3:24, lo voy a leer rapidito. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso a un querubín con una espada encendida que dice la Biblia que giraba de un lado para otro. Y dice en Génesis 3:24, Dios los, perdón, Dios los puso para custodiar, los puso al oriente del Edén para custodiar el camino del árbol de la vida con una espada encendida. Ahí lo pueden ver en Génesis 3:24, como Dios, cuando él dijo, vamos a poner a un querubín con una espada encendida para que guarde el camino, para que el hombre, estaba refiriéndose a Adán y Eva, no fueran a comer del fruto del árbol de la vida, porque corrían un peligro que fueran inmortales.
Ahora, en Éxodo 25, 18 al 20, ¿alguien lo puede leer? 25, 18, 20, que tengo bastantes versículos. Ahorita que lo lean, Dios ordena hacer 2 querubines de oro sobre el arca del pacto, extendiendo sus alas para cubrirlo. Ahí los querubines representaban la presencia de Dios, la protección estaban protegiendo la presencia de Dios. Si alguien lo tiene, me deja saber. Y si alguien puede buscar Ezequiel 1:5. Amén. Éxodo 25, 18. 18. Sí. Dice, luego formó 2 querubines de oro labrados a martillo y colocados en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Los querubines representan la santidad protectora de Dios y su soberanía sobre la creación. Allá ¿quién tiene? Si no, hermano, ahí quédeseme y léame Ezequiel 1:5. Ezequiel 1:5 al 12. Dice, del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Puede ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas. Así cada uno de los 4 seres tenían 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia delante en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha y cara de buey a la izquierda, y la cara de águila por detrás. Cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaba las alas a los seres vivientes a cada lado y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. ¿Hasta ahí? ¿De cuál leí? ¿Hasta el 12? Hasta el 12, sí. Bueno, ahí nos muestra que los querubines representan la santidad protectora de Dios y su soberanía sobre la creación. Los arcángeles son mensajeros de alto rango y líderes de las huestes celestiales, creados por Dios para contemplar su gloria en el cielo y comunicar su voluntad en la tierra. Eso es lo que los arcángeles hacen, ¿ok? En la tierra, actuando como protectores, sanadores y guías. Se encargan de llevar mensajes trascendentes, defienden contra el mal y asisten en el crecimiento espiritual humano. Sirven a Dios tanto en el cielo como en la tierra. Vea, ellos sí sirven en la tierra. Su función principal, incluyendo adorar a Dios, llevar mensajes importantes a la humanidad, proteger a los fieles y luchar contra las fuerzas del mal. Un tantito. Ok. Vamos a ver que en la Biblia hay 2 que se escucha y 2 de los arcángeles son el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Y entonces, vamos a leer. El arcángel Miguel se describe como uno de los príncipes principales y guerreros celestiales. Miguel lidera a los ángeles fieles
contra el mal, siendo el príncipe de los ejércitos celestiales. Defiende físicamente y espiritualmente, brindando fuerzas y valor. Y vamos a leer en Judas 1:9, lo busca Marcela y me busca Marisol Santa Cruz, Apocalipsis 2, del 7 al 9, y después de ahí me busca Nelly Turcios, Lucas 1:19, y de ahí me busca Brian González, Lucas 1:26, y de ahí me busca, a ver, ¿quién más me falta? Noemí, Daniel 8, a ver, espérame, 8 del 15 al 17, y por último me busca hermano Concepción, Daniel 9 del 20 al 22. Y a ver si me acuerdo a quién le dije que buscara qué. Hermana, disculpe, usted me dijo Apocalipsis, ¿qué? Perdón, es que mi hijo A ver, me habló y no escuché bien, discúlpeme. espérame, no, está bien, déjalo, estoy buscando ahora yo. Estoy lista. Apocalipsis 12, del 7 al 9. ¿Quién tiene Judas 1:9? Yo, Marisol, Marisela. Judas 1:9 dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Así es. Vimos que el arcángel, perdón, el arcángel Miguel dice que él defiende físicamente, espiritualmente, brinda fuerzas y valor. Y eso lo vamos a ver con los versículos bíblicos que estamos leyendo ahorita. ¿Ok? El siguiente Apocalipsis del 12 del 7 al 9, perdón. Permíteme, hermana, no sé, Apocalipsis 2, el 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Ok, ahora, los otros versículos, espérenme tantito porque ahora vamos a hablar del arcángel Gabriel. Pero vamos a parar tantito aquí. Hace 15 años más o menos, hace 15 años, sí, más o menos, entre 15 y 16 años, cuando el Señor le abrió los ojos espirituales a uno de mis hijos por un año completo, para mí eso era pues como que lo creí, como que no lo creí. Pero después de que mi hijo, que tenía como 10 años en ese tiempo, empezó a decirme todo lo que veía, entonces yo sí creí, porque lo que él me decía era un niño de 10 años que no tenía el conocimiento de la Biblia y todo lo que me decía estaba escrito en la Biblia. Y él, algo que me llamó la atención y que quería, cuando yo empecé a estudiar todo esto otra vez, me recordó que este muchacho que tiene un don profético, estaba acostado en su cama, él estaba en una litera, en la parte de arriba, en la parte de abajo se acostaba otro de mis hijos, y del otro lado había otra litera, donde arriba acostaba otro de mis hijos y abajo el otro. Porque como saben, tengo muchos muchachitos, me tocaba meter literas en el cuarto más grande. Entonces dice él que cuando mi hijo, el más grande, el mayor, llegó de la iglesia, dice que él miró y que miró a mi hijo, el más grande, que llegó y se hincó. Y cuando él se hincó, dice que los ojos, ahí es donde los ojos espirituales a él se le abren. Y dice que él miró que cuando mi hijo se hinca a orar, él mira que de la tierra, o sea, lo que era el suelo de la casa, se abrió y que de abajo salió, él me dijo, salió un demonio.
Dice, pero en el momento que salió el demonio, mi hijo que estaba orando no podía ver esto, pero el que estaba acostado en la litera lo estaba viendo porque los ojos espirituales de él se abrieron. Dice que cuando se abre la tierra, sale el demonio de arriba del cielo, me dijo, cayó un ángel. Y dice que cuando cayó un ángel, él me decía, empezaron a luchar. Y yo le decía, empezaron a luchar yo, en mí para ver si me estaba diciendo la verdad. Yo le decía, y se agarraron del cabello, se estaban agarrando a golpes. Y me dijo, no, mamá, cada uno de ellos traía una espada, pero la espada del ángel brillaba mucho. Me dijo, pero el ángel que tenía la espada, ¿cómo me dijo? Lo venció. Y le dije, ¿cómo lo venció? Me dijo, lo venció, le quitó la espada y el ángel, a lo que es a como él me explicaba en ese tiempo, al demonio lo agarró de aquí, como de los hombros, podríamos decir, es como él me explicaba, y se lo subió. En el momento que se sube, vuelve a bajar, pero mi otro hijo todavía sigue hincado y sigue orando. Pero mi hijo está viendo con los ojos espirituales todo lo que está pasando en el ámbito espiritual, mientras mi hijo, el más grande, sigue hincado y sigue orando. Dice que entonces cuando se lo lleva, viene el ángel otra vez y en la parte de aquí atrás dice que tenía como un rollo. En los tiempos de antes creo que como que se enrollaban como mensajes cuando daban un mensaje. Entonces dice que le hizo así, porque él me lo contó, lo sacó así, agarró el rollo y dice que lo empezó a extender y que cuando lo extendió empezó a hablar, pero mi hijo no entendió, lo único que entendió que dijo, este es una respuesta de Dios, que cuando el rollo se volvió a enrollarse, dice mi hijo, que él abrió las alas, así las extendió, y mi otro hijo, el que estaba orando, seguía orando. Entonces mi hijo estaba viendo lo que se movía o sea, yo me pongo a pensar, nosotros a veces hacemos tantas cosas en medio de la oración y nosotros no vemos cómo se está luchando, qué está pasando en el mundo espiritual. Y entonces mi hijo me decía, entonces en ese momento el ángel cubre a mi hijo que está orando, lo cubre con las alas y se va. Dice mi hijo enseguidita, mi hermano, que es mi hijo el mayor, se levanta y va al baño, regresa y se acuesta. Entonces cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, wow, lo que es em, nosotros como intercesores y como guerreros tenemos que entender que aunque nosotros no miremos, no sientamos, no podamos ver el mundo espiritual o sentir, porque a veces el diablo viene, a mí me ha atacado, no está pasando nada en el mundo espiritual, mira, esto es pura mentira, no vistes nada, no sentiste nada, no escuchaste nada, deje de estar orando. En el ámbito espiritual sí se levanta una guerra. Sí hay guerras que no podemos ver, pero yo cuando después que pasó todo este tiempo, yo decía, Señor, yo le hice la pregunta a Dios, le dije, ¿por qué tú permitiste que mi hijo durara tanto tiempo viendo el mundo espiritual? Y me dijo, pregúntale lo que vio para que aprendas cómo guerrear. Ahí comenzó mi tiempo en la guerra. Ahí es donde Dios empezó a prepararme. Dice, y nosotros lo leímos, estos arcángeles trabajan, nos ayudan, nos protegen, traen mensajes. Tenemos que tener el conocimiento para saber que a veces cuando el Señor nos da un mensaje, nos da una palabra o pasa, no es algo que a mí sí me molesta tristemente porque la gente ignora esto, porque como no se mira, se ignora. Y cuando hay ignorancia, hay muerte. Y muchas veces hay cosas que llegan a los hogares que o se le echa la culpa a Dios o se le da la gloria a algo más.
Y nosotros podemos ver, ahorita lo leímos aquí, que los arcángeles, ellos sí sirven en la tierra. Dios los envía para traer mensajes, para traer sanidad, para traer eh, lo que uno le esté pidiendo. También no nos vayamos al extremo de idolatrarlos, de siempre desear ver un ángel, de, ay, no, 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 yo quiero que ver una, no, 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 tampoco no brinquemos hasta el otro extremo. Yo conozco una persona que para todo momento mira ángeles y ángeles y ángeles y ángeles. Qué bueno, gloria a Dios. Y un día le dije, Señor, permíteme ver un ángel. Luego le dije, ay, no, Señor, espérate, espérate, ¿qué tal si me muero del ataque del corazón? No, 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 tranquilo. Así como estoy, Señor, cuando yo esté lista, me dejas verlo y si no es tu voluntad, seguimos para adelante. ¿Me entiende? Ahora vamos a ver, que le di los versículos, vamos a ver el otro querubín, no, perdón, el otro arcángel que muestra la Biblia, que es Gabriel. Ahora vamos a ver qué es lo que la función de él, conocido como el mensajero divino, su función es llevar mensajes importantes de Dios. Está encargado de transmitir revelaciones, escuchen, y noticias importantes de parte de Dios. Su función principalmente incluye interpretar visiones. Y voy a parar rapidito aquí. El que tiene un don profético tiene que tener la interpretación de cada visión que Dios le da. Y lo vamos a ver en la Biblia. Tiene. Y si no lo tiene, tiene que buscar para pedírselo a Dios. No podemos, yo creo, me imagino, parece. No, no. Es por eso que hay mucha confusión en la tierra. Es por eso que hoy en día nadie cree en los profetas. Tengamos cuidado, porque más adelante lo vamos a estudiar. El profeta tiene que estar libre de dolor, tristeza, sanidad en el alma, heridas del corazón tienen que estar sanadas. Un profeta que se mueve en las emociones es un profeta que profetiza no por lo que Dios dijo, sino por lo que siento, lo que miro, lo que creo, lo que aparenta ser. No, hermano. Triste. Es muy triste que las cosas de Dios se toman a la ligera, que los dones se usan para presumir, para competir, para hacerse famosos, para llamar la atención, para ganar dinero. Bien triste. Yo a veces le digo, Señor, si yo me siento así, ¿cómo te sentirás tú? ¿Cómo? Por eso que dice que en los últimos días habrá gente amador de sí mismo. Usarán los mismos dones que Dios da para la edificación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, para ayudar al que necesita. Los están utilizando para competir, para atraer gente, para hacerse famosos, para ganar plata. ¡Qué horror! Si usted tiene un don, no se aparte o no se una a los demás que menosprecian los dones o hacen con ellos lo que quieren. No lo hagan. No lo hagan. Este ángel Gabriel
el arcángel Gabriel. Y si alguien le dije que buscara el libro Lucas 1:19, a alguien más le dije Lucas 1:26, a alguien más le dije Daniel 8:15 al 17, y alguien más si puede buscar Daniel 9:20-22. Este arcángel Gabriel dice que lleva mensajes importantes, está encargado de transmitir revelaciones y noticias importantes de parte de Dios. Su función principal incluye interpretar visiones proféticas y llevar mensajes importantes como, un ejemplo, el nacimiento de Jesucristo, y también permítame, este arcángel Gabriel da sabiduría y entendimiento. La Biblia dice, cuando usted le diga, dice que el que esté falto de, pida. Cuando usted le pida sabiduría y entendimiento a Dios, quien se lo va a traer es este arcángel. ¿Quién tiene Lucas 1:19? Lucas 1:19, ¿quién lo tiene? ¿A nadie le dije? Hola, Ah, sí, dime. A ver, ¿te tocó Lucas 1:19? sí, hermana. A ver, léelo, mija. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Hasta ahí. Si vemos Sí. el trabajo de él, fue enviado a hablarle y a darle estas buenas nuevas. ¿Quién más tiene Lucas? Ahora, ¿quién tiene Lucas 1:26? Qué pena, es que mis lentes están ahí en el cuarto y no quise interrumpirla. Nelly, búscalo. Ahí donde estabas, Nelly, Lucas, bájate hasta el número 26. Te apagué el micrófono, Nelly. Apréndelo otra vez, mija. Ábrelo. Ahora sí, Sí, ya, ahora sí. al, Empieza sex- al el 20. sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Continúa, yo te digo cuando pare, sigue. Sí, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, su turbo por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Sigue. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has llegado gracia delante de Dios. Y ahora celebrarás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hasta ahí, hasta ahí. Okay. Si vemos, este ángel fue el arcángel, otra vez sigo yo me confundo, perdón. Este arcángel, como lo vemos, le trajo uno de los mensajes más hermosos y más grandes en la tierra, que fue la venida de cómo iba a María, le vino a decir, a dar el mensaje de cómo ella había sido, no, cómo ella, perdón, se me fue, estaba pensando en algo más.
Le vino a dar el mensaje a María de que ella iba a tener, iba a dar a luz un hijo. ¿Cómo le tenía que poner? O sea, le dio toda la información que tenía. Bueno, Gabriel en este caso, porque como lo habíamos visto, Miguel, los dos hacen funciones diferentes. Pero este arcángel Gabriel a eso podríamos decir, dedica, ¿verdad? A dar mensajes importantes como cuando el nacimiento de Jesucristo. Ahora vamos rapidito a Daniel 8 y aquí vamos a ver cómo él da revelación de las visiones. Daniel 8, 15 al 17. ¿Quién lo tiene? ¿A quién le tocaba? ¿Nadie? No me tocaba, pero yo lo tengo, Marisa. Ok, dale, mija. Dice, significaba la visión. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión y trataba de entenderla, de repente apareció ante mí alguien de apariencia humana. Escuché entonces una voz que desde el río Ulai gritaba, Gabriel, dile a este hombre lo que significa la visión. Cuando él se acercó al lugar donde estaba, me aterroricé y caí rostro en tierra. Me dijo, hijo de hombre, entiende que la visión se refiere al tiempo del fin. Así es. Vea donde dice, Gabriel enseña a este la visión. Cuando Dios le da una visión, le va a dar la revelación. Yo le digo a mucha gente que tiene el don profético, ¿tiene visiones? Yo no, que quisiera, ¿verdad? Pero no, a la vez es como que no. Pero yo sé que todos aquí tienen, aunque ustedes me digan que no, yo sé, em, tienen el don profético, que luego vamos a estudiar, y es lo que estoy estudiando, porque hay mucha confusión entre el profeta y el don profético, pero luego lo vamos a estudiar. Bueno, es que lo termino yo primero y luego se los enseño. Entonces, aquí tienen el don profético. Porque perdón, estoy tratando de ponerlo junto en mi mente. El que tiene el don profético regularmente fue llamado a interceder. Y el que fue llamado a interceder, espérame tantito, espérenme, se me fue. Les iba a decir algo. Sí, señor, recuérdame. Ok, el que tiene el don profético regularmente es llamado a interceder, gracias, Señor. Y el que fue llamado a interceder regularmente es un... No, se me fue la palabra. Dios santo. Espérame, es que yo para estas palabras en español, déjenlo busco porque a veces cuando el Espíritu Santo me dice una palabra, hermanos, yo le digo, Espíritu Santo, espérame un ratito, tengo que ir a Google a asegurarme porque a mí no me gusta soltar palabras que en verdad no sé el significado. Entonces, voy a buscarlo, se me vino la palabra para ver si es cierto. Aquí, espérame, espérame, espérame. Ya le voy a dar y le voy a dar el significado para no. Aquí está. Ok, ok, ahí vamos. Regresamos. Cuando regularmente usted tiene el don profético, es porque Dios lo ha llamado a interceder. Y cuando Dios lo ha llamado a interceder, regularmente es porque Dios lo mira o le ha dado el llamado de centinela. Esa es la palabra. ¿Ok? Centinela es una persona, un soldado que vigila un lugar para protegerlo y alertar sobre peligros, siendo como un sonido de guardia, vigila o observa. ¿Ok? Me regreso acá. Que no se le olvide. Eso mi Señor me lo reveló la semana pasada y yo entendí por qué yo hacía lo que hacía, por qué me dio el don profético, por qué me puso a interceder
es algo que vamos a estudiar más adelante, pero si usted tiene el don profético y usted tiene visiones, escríbalas, póngale la fecha. Y si el Señor le dice, revélesela, si Dios, un ejemplo, le da una visión o tiene un sueño, que pues, en sí yo nunca lo he tenido, ¿verdad? Pero las veces que lo he tenido, contadas con esta mano las veces. Pero si se lo da, y un ejemplo, hay sueños que pues se sueñan porque se pensó con la persona o porque hubo un desacuerdo, bla, 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 ¿verdad? Se puede soñar por muchas maneras, pero uno puede entender en medio del sueño cuando es algo espiritual. Usted escríbalo, agárrese una libreta solamente para mensajes, esas son visiones, hermanos, mensajes que Dios le está enviando, no para que, ay, hoy me desperté soñando a fulano, qué barbaridad, Señor. Y seguimos con el próximo. No, porque usted corre un peligro de que es algo que I'm teaching, es un peligro que lo vamos a estudiar más adelante, que si Dios le da a usted, y yo no sé ni por qué estoy diciendo esto, porque nos estamos saliendo un poquito, pero lo tengo que decir. Si Dios le dio un sueño a usted para alertar a alguien y usted no lo hace, y la persona cual Dios le reveló cae en pecado, muere, le pasa algo y usted haber recibido la visión, recibió la visión y dijo, ah, qué bonito, ay, qué horrible, ay, qué miedo. Y ahí se quedó. No oró y le dijo, Señor, muéstrame, ¿quieres que se lo dé? Señor, muéstrame, ¿quieres que cuando, Señor, ya? No, escríbalo. Y si el Señor no le dice, no, se lo va a decir que se lo dé. O sea, Dios los da por un propósito. Pero si Dios le dice, déselo, y dice, ay, no, es que no me va a creer, y se lo queda, y la persona le sucede algo, la sangre de esa persona va a correr en sus manos. Ujú. Y está en la Biblia. Así es que las que reciben visiones, sueños, escríbanlas. Y aquí no es nada más de que yo la recibí y me quedé o la dije y ya. No, 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 no. La persona que recibe la visión tiene que recibir la revelación. Tiene que recibir la revelación. No esté contando las visiones a todo mundo o a Raimundo. Hay veces cuando a mí Dios me da palabras, yo no se las cuento a mi esposo. Porque hay cosas que usted tiene que guardar entre usted y Dios. Si usted no es una persona confiable ante los ojos de Dios, Dios no le va a confiar cosas diferentes. Mire, dentro de la palabra, los dones y lo que estamos aprendiendo, tenemos que ser muy cuidadosos, porque las cosas de Dios no son un juego. Hoy en día todos la están tomando como un juego. Por eso es que está por lo que está a venir, el juicio que va a venir sobre la tierra. Así es que, como les digo, Dios le da una visión. Su trabajo es meterse en ayuno y oración y que Dios le dé la revelación, el tiempo y el día y que usted tiene que entregar la palabra junto con la revelación. ¿Ok? ¿Por qué se lo estoy diciendo? No lo sé. Pero Dios sí, yo sé que sí le está hablando a alguien. Cuando usted recibe una revelación y la empieza a difundir, a decírsela a toda persona, usted está chismeando. Ya no es revelación de Dios. Es revelación de Dios porque Él se la envió. Pero usted está pecando. No puede contarle lo que Dios le ha dicho a usted a todas las personas. No, no. Hay algo que a mí el Señor me ha mostrado en estos días y me dice, no, solo tú y yo. Sí, Señor. Porque yo tengo que aprender a guardar los secretos de Dios hasta el tiempo que Él me diga, abre la boca.
Yo quisiera enseñarles muchas cosas, pero no puedo, porque yo no puedo enseñarles lo que yo quiero. Yo tengo que enseñarles lo que Dios a mí me dice, enseña. Mi trabajo como maestra, como el Señor me ha dado ese don para enseñar, mi trabajo es recibir palabra, escudriñarla, buscar todo lo que el Señor quiere y yo entregarlas. La persona que tiene revelación, su trabajo es orar y ayunar, esperar a que la revelación llegue y entregarla. No podemos hacer lo que queremos solo porque, yo pensé, ya no piense, pues se lo está diciendo el Señor. Bueno, perdón, no sé ni por qué, pero ahí le va, ahí le llegó, yo ni lo tengo escrito, hermano. El Señor, yo dejo que el Señor fluya en mí como Él quiera, y yo sé cuando es el Señor hablándole a mí. Seguimos. Ah, Daniel 8, ¿qué me dijiste tú, verdad? ¿Ya lo leíste? Sí, ¿no? Que acabo de leer era Daniel 8, sigue Daniel 9, 20, 22. Ok, ¿quién lo tiene? Daniel. Dice, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En otra versión dice, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. La sabiduría y el entendimiento son fundamentales para los cristianos porque permiten vivir conforme a la voluntad de Dios, tomar decisiones rectamente, protegerse del mal. Estas virtudes que provienen de Dios y del Espíritu Santo transforman el carácter, fortalecen la fe, fomentan relaciones saludables y ayudan a aplicar la palabra de Dios en la vida diaria. Ahora, la última, y creo que la armadura la vamos a dejar para la próxima porque se está extendiendo mucho. La última dice, ángeles. Los ángeles, bueno, ahí podemos ver que el arcángel dice que él fue y le llevó, se me fue, aquí está. Le llevó sabiduría y entendimiento, ¿ok? Como nosotros que tenemos el don profético, tenemos que pedirle eso al Señor. Pídaselo, 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 porque lo necesitamos. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios, definidos como espíritus ministradores que adoran a Dios en el cielo y ejecutan su voluntad en la tierra, actuando como mensajeros, protectores, ejecutadores del juicio divino. En la tierra custodian y guían a los seres humanos, libran batallas espirituales y ministran a los creyentes. En el cielo adoran continuamente a Dios, rodean su trono y forman su ejército celestial. En Hebreos 1, del 13 al 14, vamos a ver que son espíritus ministradores. Dice así, el número 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, jamás, otra vez, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que sean herederos de la salvación? Ellos son enviados a la tierra para ayudar a ministrar a las personas para lo que tiene que ver con la salvación, a la gente que llega a la salvación. Vamos a ir rapidito. Salmos 91, 11, los ángeles protegen. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso es lo que los ángeles hacen también, protegen a los hijos del Señor. Salmos 91, 11. En el libro de Mateo 4, 10 al 11, ayudan físicamente. Dice así, Mateo 4, 10 al 11. Entonces Jesús le dijo,
Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Apocalipsis 8:2. Los ángeles actúan en eventos proféticos. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Espérame tantito. Dice, ok, sí. Ahora sí dice. Ok, hasta ahí, porque no puedo brincar más para abajo porque hay mucho, mucho. Y yo duré varios días estudiando esto. Ahora, lo vamos a parar hasta aquí. Lo que voy a hacer, que es que mañana, si usted no quiere conectarse, está bien. Yo lo puedo grabar y se lo envío. Mañana vamos a estudiar lo que es la armadura. Mire, hermano, ya estudiamos, ya vimos cómo trabajan los espíritus, cómo trabajan los ángeles, qué es lo que hacen en el cielo, qué es lo que hacen en la tierra. Pero ahora tenemos que entender que la armadura es tan importante. En nuestra mente está esa imagen que se ha enseñado. Bueno, yo no fui a la escuela de niños aquí pero mis hijos, yo los enviaba. Y en la mente de nosotros tenemos que el muñequito con el casquito, con el escudo, la espada, el protector del pecho, las botitas. O sea, el cristiano lo estudió, lo aprendió y hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó. Y sabe que la armadura nos vamos a dar cuenta mañana si la estamos utilizando. En las vidas de nosotros nos vamos a dar cuenta si la estamos utilizando. Porque la armadura, lo que es lo que el Señor y la dejó, yo una vez le pregunté, Señor, pero ¿y tú por qué usas cosas así como la armadura? O sea, para expresar, ¿verdad? ¿Cómo le dije? Como para llevarnos a entender lo que tú quieres decirnos, porque somos seres humanos. O sea, ¿por qué nos comparas con corderos? ¿Por qué usas símbolos? ¿Por qué? O sea, yo le hice esa pregunta al Señor, pero Él me entiende. A veces yo le digo, Señor, explícame como yo lo entiendo, pero a veces no sé explicarlo a los demás. Y el Señor me contestó y me dijo, porque es la única forma como ustedes pueden entender. Me dijo, ustedes, no me dijo hijos, ustedes los seres humanos, es la única forma como pueden entender. Y la armadura del Señor la hemos ignorado tanto, tanto, la hemos despreciado tanto. Y mañana nos vamos a dar cuenta si usted en verdad, y ahorita se va a poner a estudiar, pero mañana se va a dar cuenta si usted en verdad ha estado caminando todos estos años con la armadura puesta. Ahí se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, porque créeme que yo me di cuenta también de otras cosas. Entonces vamos a orar para dejar, porque no quiero que se extienda esto tanto, ya llevamos casi 2 horas. Y mañana, si usted quiere conectarse, lo vamos a hacer en la mañana para terminar esto. Y si no puede, yo la voy a grabar y se la envío. Pero no ignoren, hermano. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene una importancia tan grande. El error es de nosotros que muchas veces le prestamos el oído y le damos más importancia a lo que un pastor dice, a lo que la iglesia está diciendo, a lo que están esperando de mí. Mire, triste, es triste, triste, en verdad. Porque aún la armadura que Dios nos ha dado la hemos utilizado incorrectamente. Pero mañana les cuento lo que me pasó ayer. Y cuando yo hoy en la mañana le hice una pregunta al Señor y yo le dije, muéstrame. Y cuando yo terminé de estudiar lo que era la armadura, el Señor me dijo,
En ese momento yo casi lloro, porque el Señor me dijo, no es lo que te dijeron. Bueno, mañana se los cuento mejor, porque no los voy a hacer pelotas aquí, ¿ok? Cuídense mucho, necesito que alguien ore para terminar este tiempo, esta grabación. Ahorita voy a poner uy, ya se me acabó la pila. La voy a subir a lo que es YouTube, pero se las voy a enviar a ustedes. Voy a tratar de hacerlo ahorita, pues mi hijo no tiene nada que hacer, lo va a poner a trabajar ahorita. Entonces, cuídense mucho. Si quiere la información, me dice y yo se la transfiero a usted sobre todo lo que estudiamos hoy. Y bueno, nos vemos mañana si gusta conectarse. Cuídense mucho. Necesito que alguien ore por este tiempo. A ver, Susan Blanco, vamos a que ella nos dirige en oración para terminar este tiempo. Va a decir, uy, ¿para qué me conecté? A ver, Susan. Amén, hermana. No pude estar mucho tiempo aquí. No, papi, vete para allá, corre. Ay, es que mi hijo no me va a dejar, hermana. Ahí como salga, mamita, no importa. De hora. Ok. Sí. Bueno, Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más, porque nos abriste nuestros corazones y nuestras mentes para sembrar esta palabra que la hermana nos compartió, Señor. Bendice la vida de cada una de las personas que van a escuchar tu palabra, Señor, y tu mensaje. Sabemos que es de bendición para nosotros todo lo que venga de ti, Padre. Ayúdanos no solo a que se plante en nosotros, sino también a ponerla en práctica, Señor, porque sabemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi vida nunca más será igual. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde tendremos enseñanzas, predicaciones, testimonios y mucho más. Te esperamos todos los domingos a las 7:30 p.m. Estados Unidos. No te lo puedes perder.